Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí, de lo que es Mateo. Hoy nos toca el capítulo 2 del libro de Mateo, donde yo le pido que usted pues nos acompañe. Hoy vamos a hablar de la visita de los magos de Oriente. En el estudio anterior, recordemos que habíamos dicho Cristo nacido de María. Y aquí en el capítulo 2, 1 de Mateo, nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Continúa diciendo el verso 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Continúa diciendo el verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, inmediatamente vemos aquí a estos magos que, ¿verdad? Van donde está el niño y dice que se postraron y le adoraron. Pero entonces Herodes quería realmente matarlo. Pero ellos volvieron por otro camino para su casa, o sea que no volvieron donde Herodes. Aquí vamos entonces a ver qué encontramos aquí en este capítulo 2, donde vamos a tratar de sacar algunas aplicaciones para nosotros hoy en día. Recordemos que estos magos pues visitan donde está el niño Jesús. Y comienza diciendo el verso 1, dice, cuando Jesús nació en Belén, el verso 1 del capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. O sea, que realmente Jesús nació en Belén de Judea, y cuando Herodes el Grande era rey de ese país, en esa época, unos sabios de un país del oriente llegaron a Jerusalén, o sea, los magos, ¿verdad? Lucas 2, 4, 7, Lucas 1, 5. Los magos, mi queridos, mi querida, eran astrólogos del oriente, pero no en el sentido de la astrología moderna. Su vida sirve para destacar la identidad real de Jesús, como dice el verso 11, ¿verdad? De aquí del 2, que dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. O sea, que estos magos realmente reafirmaron que el Mesías procedía de la ciudad de Belén.
que nació el Mesías, y el verso 6, y puntualizan la adoración y la fe de los gentiles, verso 8, en contraste con la hostilidad, o sea, la enemistad contraria judía. Mientras los judíos quisieron matar o mataron al maestro, ¿verdad? Y mire cómo Herodes lo manda a matar. Estos gentiles, estos magos, pues se postran delante del Señor. En contraste con la utilidad, o sea, con la enemistad contra la judía. Belén está a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén y también era llamada la ciudad de David, Lucas 2:4, porque David creció allí. Judea, este nombre es una variante de la palabra judío y se refiere a la tierra del pueblo judío. La palabra judío procede del nombre de Judá, uno de los 12 hijos de Israel, Jacob, y fue el nombre del reino del sur que resultó de la división de Israel, Primera de Reyes 12, 16, 17. Dice que el verso 2 del 2 aquí, que los magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Mi querido, mi querida, como estudiosos y conocedores de las estrellas, los magos observaron un fenómeno inexplicable en los cielos que de alguna manera interpretaron como una señal del nacimiento del rey de los judíos. La referencia del verso 1, rey Herodes. Herodes el Grande haría su visita anterior al año 4 a.C., cuando éste murió y fue sucedido por su hijo Arquelao, como dice el verso 22. Mateo aquí utiliza constantemente el verbo adora para describir con propiedad la actitud y la postura asumida por la gente de Jesús. Versos 8 y 11. Mateo 8 y 2, Mateo 9, 18, Mateo 14, 33. Dice el verso 3, oyendo esto de estos magos que querían adorar al Señor, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado, dice el 4, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora, Herodes está turbado y quiere saber dónde nació el Cristo. El rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviosos cuando oyeron hablar de esto. Herodes tenía miedo de que Jesús lo reemplazara como rey. Eso pasaba con Herodes. Él era tan celoso de su trono que mató aún a 3 de sus hijos por miedo a que lo destronaran. Y entonces Herodes reunió a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley y le preguntó, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Como dice el verso 4, que convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Mesías. Entonces, los principales sacerdotes judíos ministraban en el templo y eran saduceos, mi querido. Los escribas copiaban la ley del Antiguo Testamento y eran instruidos en la ley llamada Torá, en hebreo. Después de pasar varios años estudiando la ley mosaica, eran ordenados para servir como jueces en casos civiles y los llamaban rabí. Tomaron el lugar de los profetas del Antiguo Testamento en cuanto a autoridad y honor, ya que se creía que ellos tenían conocimiento secreto de Dios. Generalmente pertenecían a los fariseos, Mateo 21, 45, Lucas 20, 19. Dice el verso 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces, realmente, ellos le dijeron claramente que el nacimiento de Jesús cumplía con la profecía de Miqueas 5:2 y segunda de Samuel 5:2, que vinculaba al Mesías con la familia de David 1:6. Podemos ver a Juan 7:42. Dice el verso 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y ellos sabían esto porque estaba escrito.
De ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Tú, Belén, eres importante entre los pueblos de Judá. De ti nacerá un príncipe que guiará a mi pueblo Israel. Mi querido, mi querida, el trabajo del pastor, o de un pastor, o de uno de los pastores, mejor dicho, es guiar y proteger las ovejas al llevarla y traerla del pasto. O sea, el trabajo del pastor, vamos a decir, en cuanto a lo que es las ovejas, es guiar y proteger las ovejas al llevarla y traerla al pasto. La imagen del pastor se aplica al Mesías, que como él, buen pastor, Juan 10:11, aún da su vida por salvar las ovejas. Aquí se refiere a la nación de Israel. Dice el verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Entonces Herodes mandó a llamar en secreto a los sabios y averiguó cuándo había aparecido la estrella. Dice el verso 8. Y enviándolos a Belén dijo, y allá, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Él le dice, vayan a Belén y averigüen todo lo que puedan acerca del niño. Cuando lo encuentren, avísenme, yo también quiero ir a adorarle. Pero no, él quería matarlo, él quería matarlo. Entonces le viene con esto, que vayan para que yo también lo adore. Dice el 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Realmente después de escuchar al rey, los sabios, o sea, estos magos, ¿verdad? Salieron hacia Belén, delante de ellos iba la misma estrella que habían visto en su país y finalmente la estrella se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Dice el verso 10 aquí de Mateo 2, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Qué felices se pusieron ellos al ver la estrella, mi querido, mi querida. Y dice el verso 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mi querido, cuando estos magos entran, estos sabios entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y se arrodillaron para adorarlo. Abrieron los cofres que llegaban los regalos al niño, oro, incienso y mirra. Mateo 1:18, Mateo 12:46, Salmo 72:10, Isaías 62:2. Dice el verso 12, ya para terminar, pero siendo avisado por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Wow, Dios le avisó a estos sabios en un sueño que no volverían al palacio de Herodes. Ellos reconocen, ellos entonces regresaron a su país por otro camino. Mateo 22:2, Hechos 10:22, Hebreos 11:7. Mi querido, mi querida, vemos aquí cómo Dios a través de sueños les reveló a ellos, a estos magos, de que ellos no podían volver por el mismo camino porque se sabe que si iban a donde Herodes, iban a saber dónde estaba el niño. Y cabe mencionar de que Dios hablaba en ese momento a través de los profetas, a través de sueños, a través de muchas maneras, pero ya hoy en día nos habla a través de su palabra. Se puede ver a Hebreos 1:1 y 2. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy para entonces venir con lo que es la matanza de los niños, la huida a Egipto. Ustedes le hemos dado en Mateo 2, hemos leído del 1 al 11, le hemos dado todo el capítulo y versículo, usted puede chequearlo todo y para que pueda cada día más instruirnos en lo que es la palabra de Dios. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.